Hay algo extraño en la época en la que vivimos, algo que se siente en el aire pero casi nadie se detiene a analizar con calma. Por primera vez en la historia moderna, el dinero dejó de ser una herramienta y empezó a convertirse en una especie de divinidad silenciosa. No un dios al que le rezamos en templos, sino a uno al que le rendimos culto todos los días sin darnos cuenta. Un dios al que sacrificamos tiempo, principios, relaciones, identidad y a veces incluso nuestra propia conciencia. Y lo más inquietante no es solo que el dinero tenga poder, eso siempre ha sido así, sino que las nuevas generaciones han crecido dentro de una cultura que constantemente le repite que el dinero no es solo importante, sino que es lo único que realmente importa. Porque si observas con atención el mundo digital en el que vivimos, los mensajes que recibimos todos los días son casi siempre los mismos. No importa quién eres, no importa qué aportas al mundo, no importa qué valores tienes, lo único que parece importar es cuánto dinero generas. Y esa narrativa repetida millones de veces al día en redes sociales, podcasts, videos motivacionales y cursos de riqueza rápida ha empezado a moldear algo mucho más profundo que nuestras aspiraciones económicas. Por cierto, si eres nuevo por acá, soy Alex, experto en absolutamente nada, y como no tengo amigos donde entren estas conversaciones, terminan en videos como este. Suscríbete si te resuenan estos temas y deja un comentario para conocer otras opiniones. Y cuando una sociedad empieza a creer eso, algo muy profundo comienza a romperse, porque entonces la moral deja de ser una guía y empieza a convertirse en un estorbo. Hoy vivimos en una cultura donde parecer rico es más importante que ser honesto, donde millones de jóvenes creen que la vida es una carrera por dinero, y donde una industria entera se ha construido vendiendo la ilusión de que cualquiera puede volverse millonario si compra el curso correcto. Pero la pregunta es esta, ¿realmente estamos persiguiendo riqueza o hemos sido entrenados para adorar el dinero como si fuera un dios? Porque si observas con atención el mundo que estamos construyendo, empieza a parecer menos a una sociedad y más a una religión. Una religión donde el único mandamiento es simple, haz dinero, no importa cómo. Las generaciones actuales no fueron educadas únicamente por sus padres o por la escuela, fueron educadas por el algoritmo, un algoritmo que constantemente empuja contenido donde la riqueza rápida es glorificada, donde los autos de lujo aparecen antes que cualquier conversación sobre ética, donde los influencers hablan más de ingresos pasivos que de responsabilidad social, y poco a poco, sin que casi nadie se dé cuenta, se instala una idea extremadamente peligrosa. Si tienes dinero, todo lo demás se justifica. No importa cómo lo conseguiste, no importa quién perjudicaste, no importa qué tuviste que sacrificar, mientras el resultado final sea riqueza. El sistema parece aplaudir. Cuando una generación crece viendo que las personas más admiradas no son necesariamente las más sabias, ni las más justas, ni las que más aportan a la sociedad, sino simplemente las que muestran más dinero, algo profundamente empieza a cambiar en la forma en la que entendemos el éxito. La moral deja de ser una brújula y empieza a convertirse en un obstáculo. Vivimos en la primera sociedad en la historia donde parecer rico puede ser casi tan importante como serlo realmente. Las redes sociales crearon un mundo donde la percepción se volvió una moneda, donde el éxito no siempre se mide por lo que has construido, sino por lo que puedes exhibir. Autos rentados, viajes financiados, ropa de lujo comprada a crédito, vidas editadas cuidadosamente para ser más impresionantes de lo que realmente son. Y en ese escenario digital, lo que vemos todos los días es una especie de teatro colectivo, un lugar donde millones de personas compiten para mostrar una versión exagerada de prosperidad, mientras al mismo tiempo el sistema económico se vuelve cada vez más desigual. Pero el verdadero problema no es solo la apariencia, el problema es lo que esa apariencia empieza a justificar, porque cuando la riqueza se convierte en la única métrica visible de éxito, muchas personas empiezan a pensar que el camino ya no importa, solo importa el resultado, y cuando el resultado lo es todo, la moral empieza a volverse negociable. En los últimos años ha surgido una industria gigantesca construida alrededor de una promesa extremadamente seductora. La promesa de que cualquiera puede volverse millonario si sigue la receta correcta. Cursos de trading, cursos de criptomonedas, cursos de emprendimiento, cursos de mentalidad millonaria, cursos de ingresos pasivos, miles de videos explicando los 5 hábitos de los millonarios, las 5 reglas de la riqueza, los 10 secretos que los ricos no quieren que sepas. Y el problema no es que aprender sobre dinero sea algo malo. El problema es la simplificación casi infantil con la que se vende la riqueza, como si el éxito económico fuera simplemente una cuestión de hábitos matutinos, disciplina personal y mentalidad positiva. Como si el contexto económico, las oportunidades desiguales, la suerte o incluso el sistema global no jugaran ningún papel. La narrativa es seductora porque convierte algo complejo en algo extremadamente simple. Si no eres rico es porque no lo intentaste lo suficiente. Pero aquí aparece una ironía curiosa.
Muchas de las personas que enseñan a hacerse millonario no se hicieron millonarias haciendo lo que enseñan, se hicieron millonarias vendiendo cursos sobre cómo hacerse millonario. Y así nace un ciclo curioso. La gente que quiere escapar de la presión económica compra la ilusión de una fórmula secreta. Y quienes venden esa fórmula construyen su riqueza vendiendo la ilusión. No es necesariamente una estafa, pero sí una industria construida sobre una verdad incómoda. La esperanza también se puede monetizar. Cuando el dinero se vuelve identidad, tal vez el cambio más profundo no es económico, es psicológico. Durante mucho tiempo el dinero fue visto como una herramienta para vivir mejor. Hoy cada vez más personas lo ven como una forma de validación personal. No tener dinero ya no se interpreta solo como una dificultad económica, se interpreta como un fracaso personal, y eso genera algo peligroso, una presión constante por demostrar valor a través del dinero. Porque una cultura donde el dinero se convierte en símbolo de inteligencia, disciplina, superioridad y éxito, quien no lo tiene empieza a sentirse invisible, o peor aún, irrelevante. La historia humana siempre ha tenido ambición, pero cada época tiene su propia forma de justificarla. En nuestra época la justificación parece cada vez más simple. Si genera dinero, entonces estás bien. Empresas que explotan trabajadores, influencers que venden estilos de vida irreales, negocios que se benefician de la ansiedad o de la inseguridad de las personas, productos diseñados para volvernos adictos, tecnologías que capturan nuestra atención como si fuera un recurso minero. Todo parece justificarse bajo una lógica simple. Si el mercado lo paga, entonces es válido. Pero el mercado nunca ha sido una brújula moral. El mercado solo mide demanda, no mide ética. Cuando una sociedad empieza a medir el valor de las personas casi exclusivamente en dinero, algo importante se pierde en el proceso. Pero lo inquietante es que esa pérdida no ocurre de golpe. No es un momento dramático donde todo cambia de repente, sino un desgaste lento, casi invisible, como una erosión silenciosa que poco a poco va alterando la forma en la que entendemos el mundo, el éxito y finalmente el valor de la vida humana. Porque durante mucho tiempo las sociedades admiraban muchas formas distintas de grandeza. Se admiraba al maestro que dedicaba su vida a enseñar, el médico que elegía servir a comunidades olvidadas, el científico que pasaba décadas investigando algo que tal vez nunca lo haría rico, el artista que intentaba expresar algo verdadero sobre la condición humana. Pero en una cultura donde el dinero se convierte en la medida dominante de valor, esa diversidad de grandeza empieza a desaparecer. Poco a poco dejamos de preguntar qué aporta alguien al mundo y empezamos a preguntar algo mucho más simple: ¿cuánto gana? Y esa pregunta, aparentemente inocente, cambia todo, porque cuando el dinero se convierte en el indicador principal del valor humano, empezamos a reorganizar inconscientemente nuestra admiración. Los héroes ya no son necesariamente quienes construyen algo significativo para la sociedad. Los héroes empiezan a ser quienes acumulan más. No importa si lo que hacen mejora la vida de otros, no importa si su trabajo genera algo realmente valioso, lo que importa es el resultado financiero sea lo suficiente grande como para impresionar. Y cuando ese cambio ocurre, algo profundo empieza a desaparecer. Se pierde la admiración por quienes aportan sin necesariamente enriquecerse. Los maestros dejan de ser figuras respetadas y se convierten en ejemplos de lo que no hay que ser. Los investigadores que dedican su vida al conocimiento parecen ingenuos frente a quienes construyen imperios financieros. Los trabajadores esenciales, los que mantienen funcionando la infraestructura invisible de la sociedad, se vuelven casi invisibles precisamente porque su valor no se refleja en grandes cifras económicas. Pero la pérdida no es solo social, también es psicológica, porque cuando el dinero se convierte en el único símbolo visible de éxito, millones de personas empiezan a sentirse que sus vidas tienen menos valor simplemente porque no generan grandes ingresos. Una enfermera que salva vidas todos los días puede empezar a sentirse menos exitosa que alguien que vende cursos de riqueza rápida en internet. Un profesor que forma generaciones completas puede sentirse irrelevante frente a un influencer que gana en un mes lo que él gana en años. Y poco a poco, sin que nadie lo diga explícitamente, se instala una narrativa peligrosa: que una vida digna necesita millones, que si no estás acumulando riqueza constantemente estás quedándote atrás, que el valor humano puede resumirse en números. Pero tal vez la pérdida más peligrosa de todas es otra. Se pierde la capacidad de cuestionar el sistema que define el valor humano únicamente en términos de productividad económica, porque cuando una cultura entera acepta esa lógica, el sistema deja de parecer una construcción humana y empieza a parecer una ley natural, algo inevitable, algo que simplemente es así. Y cuando eso ocurre, dejamos de hacernos preguntas fundamentales. ¿Debería el valor de una persona depender de cuánto produce económicamente? ¿Debería una sociedad admirar a solo quienes acumulan riqueza? ¿Debería el éxito financiero ser el único tipo de éxito que reconocemos colectivamente? Estas preguntas empiezan a desaparecer porque el sistema ya no se percibe como una elección cultural, sino como una realidad incuestionable. Y cuando el dinero se convierte en el único Dios, todo lo demás empieza a parecer secundario. La integridad se vuelve negociable si el resultado financiero es lo suficientemente grande. La empatía se convierte en debilidad dentro de un sistema que recompensa la competitividad extrema.
La comunidad pierde valor frente al individualismo económico y la verdad misma empieza a deformarse, porque en un mundo donde la riqueza es la máxima validación, cualquier narrativa que conduzca al dinero puede terminar justificándose. Al final, la pregunta no es solo cuánto dinero estamos ganando como sociedad, la pregunta más incómoda es otra. Mientras perseguimos riqueza con una intensidad casi religiosa, ¿qué parte de nuestra humanidad estamos dejando atrás en el camino? Tal vez el problema no es querer dinero. El dinero al final es necesario, permite estabilidad, permite libertad, permite oportunidades. El problema aparece cuando el dinero deja de ser un medio y se convierte en el fin absoluto. Cuando la riqueza empieza a definir el valor de las personas, cuando la moral se vuelve flexible si el resultado financiero es lo suficientemente atractivo y cuando una generación entera crece creyendo que el objetivo principal de la vida es simplemente ganar más que los demás, porque entonces aparece una pregunta incómoda, una pregunta que casi nadie quiere hacerse. Si una sociedad gana más dinero que nunca, pero pierde sus principios en el camino, ¿realmente está progresando?